en su momento, después del Congreso de 1964, cuando se plantea, no abiertamente, pero una interpretación posible de un peronismo sin Perón. Bandor le empezaba a disputar espacios de poder. Bandor ya había puesto en algunas provincias candidatos propios. Que creo que no fue bien entendida en cuanto al trabajo de Bandor, porque fue muy presionado sobre todo por los gobernadores. Perón decidió enviar a su esposa a la Argentina para frenar a Bandor, contactarse con la dirigencia provincial y hacerle saber a los peronistas que el único líder del movimiento era él. Isabelita llegó el 10 de octubre de 1965. Y se aloja en el Alvear. Y a partir de ese momento salimos en gira, después de pasar un momento muy fulero acá en la capital, porque hubo atentado y qué sé yo, viajamos a Córdoba, viajamos varias provincias, y se hizo la gira tenía como finalidad decapitar a Bandor. A eso venía Isabelita, porque ya en ese momento Bandor estaba haciendo peronismo, quería ser peronismo sin Perón. Ponen a Andrés López para que fuera el encargado de acompañarla a Isabel de un lado para el otro, que le organizara, que la custodiara. Por una simple razón, Perón quería que la protegieran a Isabel. Durante la gira, todos los sitios para albergar a Isabel se presentaban como muy inseguros. Jorge Daniel Paladino, hombre de confianza del general, no dudó en cuál sería el lugar indicado para no correr riesgos. Paladino toca el timbre de casa. Para pedirle a su amigo Bernardo Alverte, que tenía un gran problema y que tenía a la mujer del general y no sabía dónde llevarla. Mi padre, sin dudarlo, le dice a Paladino, trae la casa. Isabelita continuó la ronda de reuniones en la casa de Bernardo Alverte, quien había sido edecán de Perón. A una de ellas asistieron los dos hombres de la logia Anael, Urien y López Rega. El brujo recurrió a todo su histrionismo para profetizar el regreso rápido y triunfal de Perón a la Argentina, y hasta la convenció de que ella estaba destinada a ser una nueva Evita. Isabel ve en López un discurso totalmente diferente, porque Isabel también se había criado con una familia espiritista, pero más que nada lo que los une es que eran dos seres desprotegidos. Lo dejó entrar a la habitación, chao. Y ahí ya no sé lo que le hizo, viejo. Le habrán tirado los polvitos, los sucitos, qué sé yo. No se separó más de él y se los llevó a España. López le sirve a Isabel como un protector espiritual y también como un asesor y un consejero político. Él nunca tuvo militancia activa. ¿Cómo la convenció Isabel? Era fácil convencerla a Isabel. Isabel tenía también, se había criado con un matrimonio correntino, de José Cresto e Isabel Cresto, que tenían prácticas esotéricas. Entonces a ella le gustaba todo eso, le gustó, se le inculcaron. Y el brujo seguramente se la conquistó con eso, prometiéndole traerle la personalidad de Evita, como ella se suponía en su momento que podía tener. La esposa de Perón y el ex policía recorrieron el país. Eran inseparables. Ella arengaba a los dirigentes provinciales. Cuando el 11 de julio de 1966 Isabelita debía volver a Madrid, López Rega ya era su secretario privado. Ambos emprendieron el vuelo hacia la mansión de Puerta de Hierro, donde esperaba Perón. Perón no lo quería recibir, no lo quería tener en la residencia. Estaba viviendo en una pensión, iba todos los días a la residencia. Fue tanta la insistencia de Isabelita que el general no tuvo más remedio que llevarlo. Y ahí fue donde empezó el drama. Bueno, Isabel consigue llevarlo como mayordomo. Primero era el mensajero, después el mayordomo. Formaron una dupla bastante fuerte ahí al lado de Perón, que Perón estuvo siempre condicionado, estuvo preso. El 28 de junio de 1966, en la Argentina, un nuevo golpe de Estado dio comienzo a la dictadura militar de Juan Carlos Onganía. Puerta de Hierro,
donde vivía exiliado Perón, se convirtió en el centro de atención de los políticos, empresarios y gremialistas argentinos. El peregrinaje hasta el líder se transformó casi en una obligación. Todo el mundo que dudara o que no esté de acuerdo salían fascinados por Perón. López fue ganando espacios en la casa y luego es un secretario que filtra y maneja la agenda de Perón. Pero de alguna manera decía que era un doble uso porque a la gente que Perón no quería atender, López no le daba lugar en la agenda. Y después Perón decía que eran cosas de Lópezito. Hablábamos con Perón y López Rega cada rato se asomaba y Perón decía, si te necesitamos algo, yo lo llamo. Dice, no, cada rato abrió la puerta, metía la cabeza. Una cosa realmente infeliz en presencia de Perón. En España, López Rega conocía cada vez a más gente, y gente demasiado poderosa. Por ejemplo, Licio Gelli, el jefe de la logia Propaganda Tue. Gelli es el que le vende a Estados Unidos que Perón es el hombre necesario para frenar al comunismo en la Argentina. Gelli se da cuenta que la entrada para acceder a Perón es López Rega, y López ve en Gelli a un dios, le ve la cara al dios verdadero, porque dice, este estudió esoterismo y ahora tiene un poder sobre empresarios, traficantes de armas, sobre todo el Estado italiano. Y López había muerto de hambre con su esoterismo. Entonces lo que hace Gelli es contactar a López y armar como una plataforma de influencia. Por eso son los viajes que hace Perón a Italia. Hotel Excelsior en plena vía Véneto de la ciudad de Roma, y llega Juan Domingo Perón a su alojamiento ante la natural inquietud de todos los periodistas que nos encontramos aquí. Son las 7 de la noche el sábado en Roma. Se incorpora directamente el general Perón al hotel. El 3 de septiembre de 1971, casi 20 años después de la muerte de Evita, el entonces presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse le devolvió a Perón el cadáver de su exmujer. Una vez que el cuerpo llegó a Puerta de Hierro, López Rega se puso a trabajar. Que cuando el general Perón recupera el cadáver de Evita, en las noches extendía su cadáver en una mesa extensa y su cuerpo y Isabel del otro lado, del extremo, casi tocando la cabeza con Evita, y López Rega haciendo los pases mágicos con su mano. Fue una cosa realmente delirante, demencial, enferma. El discurso que tiene López con Isabel es que él necesita redimirse porque no pudo salvar la vida de Evita, porque él entonces no tenía poderes suficientemente fuertes como para salvarlas, ¿no? Poderes paranormales. Entonces López dice que va a, de alguna manera, trasplantar el espíritu de Evita en el cuerpo de Isabel. Estoy tan empapada de la doctrina justicialista y de todo lo que quiso hacer Eva Perón por el país, que me he consustanciado tanto con su figura, que para mí es algo maravilloso el poder modestamente realizar en su nombre todo lo que ella desgraciadamente no pudo hacer en el país. A fines de 1971, Isabel y López Rega regresaban a la Argentina. Dentro del justicialismo, la derecha y la izquierda disputaban la supremacía. El objetivo clave de los enviados de Perón era restablecer la verticalidad dentro del movimiento. El brujo, López Rega, se preparaba para quedarse con el poder en la Argentina.